Después de meses interminables de trabajo, mi cuerpo y mi mente ya no podían más. Como diseñador gráfico, mi vida transcurría entre pantallas brillantes y el constante tic-tac del reloj, recordando que siempre había algo por entregar, algo por hacer. Necesitaba escapar, y lo encontré, o al menos eso creí. Un pequeño pueblo, lejos del ruido de la ciudad, parecía ser el lugar perfecto. Calles adoquinadas que crujían bajo los pasos, casas antiguas que susurraban historias de tiempos olvidados, y una calidez en los rostros de los lugareños que resultaba casi demasiado perfecta. Al llegar, todo parecía sacado de una postal. Pequeñas tiendas con letreros desgastados, faroles que proyectaban sombras largas sobre la piedra, y un silencio que, en vez de calmar, comenzó a inquietarme, pero me convencí de que era justo lo que necesitaba. Un descanso, una pausa del caos. La casita que había alquilado estaba justo en las afueras del pueblo, rodeada de árboles cuyos troncos parecían vigilarme. Tenía un pequeño jardín descuidado, pero eso no importaba. Lo que buscaba era la soledad, y allí la encontré, aunque, con el tiempo, desearía no haberlo hecho. Lo que no sabía entonces era que los encantos de ese lugar escondían algo más, algo oscuro, algo que me estaba esperando desde antes de que yo llegara, y esa decisión de escapar sería una que lamentaría por el resto de mi vida. Así comenzó mi viaje a lo que debía ser tranquilidad, pero que rápidamente se convirtió en una pesadilla. La casita, tal y como la describían, parecía perfecta, una construcción pintoresca, con su fachada de madera envejecida y rodeada por árboles que creaban una especie de barrera natural contra el mundo exterior. Pero, al acercarme al porche, sentí algo extraño. No sabía qué era en ese momento, pero la atmósfera ya comenzaba a pesar sobre mí. Busqué las llaves en mi bolso, rebuscando en cada bolsillo, pero no estaban. Revisé nuevamente, cada vez con más prisa. Nada. Sentí una ligera punzada de frustración, pero lo atribuí al cansancio. Tal vez las había olvidado en el coche, o peor aún, en casa. Decidí llamar al anfitrión, el señor Green. Su voz al otro lado del teléfono era tranquila, casi demasiado tranquila. Me aseguró que había dejado una llave de repuesto bajo el felpudo. Seguí sus indicaciones, y ahí estaba, una pequeña llave oxidada, esperando. Entré, y al cruzar la puerta, todo parecía estar en su lugar. Los muebles antiguos, la chimenea de piedra, y ese aroma a madera vieja que, lejos de ser desagradable, daba una sensación de calor. Pero había algo más, algo que no encajaba. La sensación de que aquella casa, con todo su encanto, me estaba observando. Esa noche, mientras trataba de dormir, un ruido me despertó. Era leve, apenas un murmullo, pero estaba ahí. Provenía de la puerta principal. Parecía como si alguien estuviera intentando abrirla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la habitación, tan cálida al principio, ahora se sentía helada. Me levanté, avanzando de puntillas hasta la entrada. Con cada paso, el sonido parecía detenerse, como si quien fuera que estaba allí supiera que me acercaba. Abrí la puerta lentamente. Mis manos temblaban, pero no había nadie. Volví a cerrar, asegurándome de girar la cerradura varias veces, como si eso pudiera evitar que algo, o alguien, volviera. Esa noche, me convencí de que solo había sido mi imaginación, pero en el fondo, algo me decía que no era así. Lo que no sabía en ese momento, era que ese pequeño ruido sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La mañana siguiente amaneció tranquila, o eso quise creer. Salí al porche para respirar el aire fresco y despejar mi mente después de aquella inquietante noche. Pero entonces, noté algo extraño. La llave de repuesto que había dejado bajo el felpudo había desaparecido. Busqué alrededor, con la esperanza de que solo hubiera caído por accidente, pero no estaba. Se había esfumado. Mi pecho comenzó a apretarse mientras trataba de mantener la calma. Seguramente fue el viento, me dije, o tal vez algún animal curioso la había arrastrado. Traté de convencerme, pero en el fondo sabía que eso no tenía sentido. Al regresar a la casa, lo vi. Había algo en la mesa de la sala. Una pequeña nota.
escrita en una letra irregular. Mis manos temblaron al tomarla y leer las palabras. Te estoy observando. Por un momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. Miré a mi alrededor, sintiendo como una oleada de frío recorría mi espalda. Es una broma, pensé. Tal vez algún adolescente aburrido del pueblo decidió jugar una mala pasada. Pero, ¿cómo había entrado? Esa noche, los ruidos regresaron, pero esta vez no eran simples crujidos o murmullos. Escuché pasos, ligeros, pero constantes. Subían por las escaleras, se detenían frente a mi puerta y luego se alejaban. Me quedé paralizado, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Decidí no salir. Me quedé en la cama, con las cobijas apretadas contra mi cuerpo, esperando que todo terminara. A la mañana siguiente, descubrí algo mucho peor. En las paredes de la sala y los muebles había extraños símbolos, dibujados con tinta roja. Eran figuras que no reconocía, pero que parecían rituales. Un escalofrío me recorrió al tocar uno de ellos. Estaba fresco. Intenté llamar al señor Green nuevamente, pero esta vez no respondió. Ahora estaba claro. Esto no era una broma, ni mi imaginación. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Las paredes de aquella casa parecían cerrar cada vez más, y la sensación de estar observado era cada vez más fuerte. Cada sombra, cada ruido, cada esquina parecía esconder algo, o alguien. Esa noche comprendí que ya no era dueño de mi tranquilidad. La casa tenía sus propios secretos, y yo era parte de ellos. La última noche, los ruidos no cesaron, pero esta vez no eran solo pasos o susurros, algo más pesado, algo que parecía moverse arriba de mí. En el ático, hasta ese momento, había logrado ignorar aquel espacio olvidado, pero ahora era imposible. Algo estaba ahí arriba. Lo sabía, con cada crujido. Mi respiración se volvía más rápida, y el sudor frío corría por mi frente. Finalmente, tomé una linterna y subí las escaleras con manos temblorosas, cada paso resonando en la madera como si la casa misma se burlara de mi miedo. La puerta del ático rechinó al abrirse, como si se resistiera a dejarme entrar. El aire estaba cargado de polvo y un olor rancio que parecía haberse acumulado durante años. La linterna apenas iluminaba el espacio, revelando muebles cubiertos por sábanas, cajas apiladas y sombras que parecían moverse con el haz de luz. Entonces lo vi, una pequeña luz parpadeante, oculta detrás de una pila de cajas. Mi curiosidad, o tal vez mi instinto de supervivencia, me obligó a acercarme. Era una laptop. Estaba encendida, mostrando una transmisión en vivo. Al principio no entendí qué estaba viendo, pero a medida que los ojos se me ajustaron, mi corazón se detuvo. Eran cámaras, cámaras escondidas por toda la casa. Cada habitación, cada rincón, todas mostraban imágenes en tiempo real. Y allí estaba yo, en pantalla, parado en el ático, sosteniendo la linterna con el rostro lleno de terror. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que estaba detrás de mí. Una figura, oscura, inmóvil, pero claramente humana. Me giré de golpe, casi soltando la linterna, pero no había nadie. Volví la mirada a la pantalla, y allí seguía. La figura estaba justo detrás de mí, pero esta vez pude distinguir algo más. Era el señor Green. Su rostro, apenas iluminado, mostraba una sonrisa torcida, como si hubiera estado esperando este momento. Me di cuenta de lo que había estado ocurriendo todo este tiempo. Había estado observando, acechándome, jugando conmigo, y ahora sabía que estaba en peligro. Lo sabía con cada fibra de mi ser, pero lo que no sabía era si lograría salir de allí con vida. A veces, lo que nos observa en las sombras no quiere ser descubierto, y cuando lo encontramos, puede ser demasiado tarde. Con las manos temblorosas y el corazón latiendo con una fuerza que casi dolía, marqué a la policía. Por primera vez en días, mi teléfono logró tener señal. Apenas pude articular las palabras al operador. Mi voz temblaba, llena de pánico. Les conté sobre las cámaras, las notas, los símbolos y sobre el señor Green. Esperar fue lo más aterrador. Cada minuto se sentía eterno. Me encerré en mi habitación,
sosteniendo el cuchillo que había tomado de la cocina. Mientras los ruidos en la casa parecían multiplicarse, podía jurar que oía pasos justo fuera de la puerta, como si alguien estuviera esperando el momento exacto para entrar. Finalmente, las luces de las patrullas iluminaron la oscuridad del exterior. Fue como un suspiro de alivio, pero también de terror. Sabía que no estaba a salvo hasta que lo atraparan. La policía irrumpió en la casa. Sus voces retumbaban mientras lo buscaban. Y ahí estaba, el señor Green, escondido en un pequeño compartimiento bajo las escaleras. Lo arrestaron, pero lo que encontraron después fue aún más perturbador. En el ático, escondidos entre las cajas, estaban diarios llenos de planes detallados sobre sus huéspedes. Fotos, grabaciones, e incluso mapas de los lugares donde pensaba seguir acechando. Había símbolos rituales dibujados con precisión, como si hubiera intentado invocar algo oscuro en esa casa. La policía me sacó de allí rápidamente, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Los días que siguieron fueron una niebla de miedo y preguntas. ¿Qué habría pasado si no hubiera llamado a tiempo? ¿Cuántos más habían caído en sus juegos antes de mí? Esa experiencia dejó una marca en mí. Ahora sé que no todo lo que parece pacífico y hermoso es seguro. A veces, los lugares más encantadores esconden los secretos más oscuros. Y las personas que parecen amables pueden ser los verdaderos monstruos. Así que, si alguna vez decides escapar de la ciudad para encontrar tranquilidad en un lugar remoto, no confíes ciegamente, porque nunca sabes quién o qué podría estar observándote desde las sombras.